Hola gente, ¿cómo están? Este es mi primer video ya grabado que le estoy haciendo solo la voz. Aquí solo lo grabé y ahorita estoy haciendo la voz del audio. Bueno, vamos a empezar. Primero nomás aparecí en el juego, empecé a talar un par de árboles y ya lo había jugado antes. Casi que no lo jugué un poco, no tanto, y ya tenía un caballo, no sé ni cómo. Monté el caballo y empecé a explorar. Luego me di cuenta que estaba en el bioma del pantano. Aquí tuve un par de problemas para pasar con mi caballo. Estaba buscando gente para unirme a una tribu, para empezar a jugar mejor. Porque en este juego si uno se mantiene solo, casi que no avanza. Y el juego este es bastante complejo, casi que no lo entendía al principio y sigo sin entenderle mucho. Solo estaba viendo el chat a ver si alguien llegaba a poner algo, que si se necesitaba ayuda, si había el tribu recolecta, bueno, si había alguna tribu uniendo a personas. Aquí puse bola para ver si alguien me contestaba en el chat. Nunca nadie me contestó ese mensaje, pero bueno. Aquí me empecé a recolectar objetos, materiales, todo. Obtuve algo de paja para domesticar, porque me recordaba que el caballo así lo había domesticado y recordaba que había otro animal que podía domesticar con esa misma trigo. Y luego no me hizo un bote, sino que empecé a montar en el caballo bien el mapa a ver si había gente. Y me recordaba que para poder ver a las personas tienes que estar en una tribu. Pero decidí ir al centro del mapa porque creía que encontraría más personas. Añadí el punto y empecé a dirigirme a ese lugar. Aquí empecé a posicionarme para ir al centro del mapa. Y en lo que estaba empezando a posicionarme empecé a girar con el caballo para llegar. Casi nunca construyo botes en ese juego para llegar a los lugares, sino que voy en algún animal o algo. Y en lo que empecé a irme, empecé a ver una sombra a lo lejos moviéndose. Yo decidí ir a ver qué era. Y en lo que iba, vi que lo estaba persiguiendo un cocodrilo. Apenas estaba llegando y yo decidí bajarme del caballo a ayudarlo. No sé ni qué hice ahí, pero me puse a ver el mapa y todo en lugar de bajarme a ayudarlo. Después ya reaccioné, empecé a ver el mapa, todo, tratando de ver si tenía alguna espada, porque me recordaba que la última vez que había jugado tenía una espada. Pero al no tener, decidí avanzar así con el caballo y con un hacha. Vi que lo seguía persiguiendo y que como que le había bajado algo de vida, porque estaba como a la mitad de vida. Pero de seguro le bajó más vida a él. Entonces me bajé y le empecé a pegar. Aquí me empezó a bajar vida, traté de moverme para evitar sus golpes, pero casi que no funcionó. Me dejó a la mitad, menos de la mitad de vida, y aquí fue cuando lo maté. Me alejé para ver si no me quería rematar a la persona, y me di cuenta que era alguien amigable. Lo escribí hola para ver si me contestaba, pero se empezó a alejar. ¿Estás bien?, le puse. Y nunca me entendió, o tal vez no me entendía, no hablaba español, pero no me contestaba. Así que decidí comer para regenerarme un poco y me puso un like. No sé si me había entendido o no sabía escribir o algo, pero bueno, aquí le dije ok. Le quería poner bro y me confundí. Pero bueno, aquí ya decidí irme otra vez al caballo y ahorita sí decidí irme al centro del mapa. Yo pensaba que me podría unir a su tribu, no sabía si él era el líder, pero vi que estaba unido a una tribu, que era como una tribu de color negro. Pero bueno, aquí me empecé a posicionar y aquí empezó el viaje. Llegando a esta parte empecé a llegar a la orilla y cuando me di cuenta estaba saliendo un barco. Decidí ver cuántas personas habían, si eran peligrosas, y solo había una persona en el barco que lo estaba manejando. No entendí muy bien, traté de ver si estaba girando algo, pero nunca giró. Siguió con su camino, entonces yo seguí con el mío. Y empecé a llegar al centro y por aquí me distraje porque creo que encontré un par de materiales más adelante. Decidí parar un momento aquí, empezar a recolectar materiales, ver si tenía alguna solicitud de alguna tribu, construir una base al menos en lo que llegaba gente o miraba a alguien. Y estaba construyendo, viendo qué tenía en mi inventario. Decidí bajarme del caballo, empecé a talar un par de árboles y después me puse a ver qué tribus habían. Pero bueno, hay algunos árboles que son más grandes que otros y cuestan mucho más cortarlos, y más tomando en cuenta que tengo una hacha de piedra básica, que es de las peores del juego. Y sé que el juego es demasiado complejo y casi que no lo entiendo. Me puse a ver todas las tribus que habían y me di cuenta que tenían una solicitud de una que se llama A y B. Y me di cuenta que era la tribu de aquel niño que había salvado. Empecé a ver cuántas personas habían en el mapa y vi que había una aquí y una en la nieve. Decidí ir a la que estaba más cerca de mí, entonces quité uno y puse el otro punto. Aquí me di cuenta que tenía algo de cobre atrás y decidí irlo a picar. Me puse a picarlo otra vez con un pico de piedra porque es demasiado difícil y me tardé bastante picándolo. Después de haberlo picado, decidí ver dónde estaba la persona y me di cuenta que se había movido a donde estaba antes, a la isla del pantano. Y como ese lugar es demasiado peligroso, decidí no irme. Y arriba había otra persona, entonces decidí cambiar de lugar y decidí ir con esa persona que estaba arriba.
Entonces me empecé a tratar de ubicar, ver si se había movido hasta que ya me di cuenta dónde estaba. Entonces empecé a ver el mapa y le puse un punto arriba para ubicarme. Tengo un par de problemas porque casi que no juego el juego y el poco tiempo que lo he jugado no he hecho casi nada productivo. En los juegos de supervivencia, cuando ya estoy acostumbrado, soy muy productivo en estos juegos, pero cuando no y no sé casi nada de lo que se tiene que hacer, solo soy yo caminando por horas en el juego viendo si puedo hacer algo, sin hacer nada productivo. Bueno, empecé a redirigirme, a este punto ya se me ha hecho de noche y empezó el viaje. Después de este punto me encontré con una fogata, ya había caminado un buen tiempo y me di cuenta que tenía algo de hambre, así que empecé a cocinar algo de carne para convertirla en carne de mejor calidad. Y decidí luego ver si había gente por aquí, porque por lo general suele haber gente en esta zona porque es el centro del mapa y es donde más personas hay. Y me di cuenta que casi que no había nadie, se puso a llover por como 5 segundos, ha sido de las lluvias más rápidas que he visto de este juego. Y después de un tiempo yo dije, bueno, si no vienen las personas, porque empecé a ver que las personas de mi tribu se estaban saliendo, se estaban moviendo. Y decidí construir una pequeña base antes de irme. Empecé a recolectar un par de materiales más, aunque ya había recolectado muchos. Empecé a cortar pinos, empecé a ver el chat para ver si había gente. Casi que no había hablado con nadie ni había interactuado con ninguna persona dentro de este juego. Después empezó a dejar de llover y empezó a hacerse de día. Pensé en construir en esta colinita a ver si encontraba gente aquí, pero no vi nadie. Empecé a ver más arriba, empecé a cortar los arbustos que habían aquí, comí algo para regenerarme porque desde que me peleé contra aquel caimán no me había regenerado la vida. Rompí arbustos, rompí todo esto y luego decidí empezar a construir mi base abajo. A este punto ya había construido mi base, estaba tomando la miniatura y empecé a hablar con personas por el chat. Tenía que ir a ver si podía encontrar a alguien y de aquí de la nada detrás de mi casa empezó a salir una persona. La vi así toda débil y no vi si era peligroso, solo siguió caminando, ni siquiera se paró a verme. Después de un tiempo yo le puse bola. Se quedó paralizado. No se movía, luego me puso bola. Empezó a subir la colina y creo que él era el dueño de un barco que había atrás. ¿Eres pacífico?, le puse yo. Y me puso que sí, entonces ya no me preocupé. Decidí empezar a ver si podía ir a rescatar a una persona que supuestamente estaba en problemas. A este punto llegué al desierto, estaba en la orilla y porque aquí supuestamente estaba la persona a la que venía a visitar. Aquí encontré a más personas de mi tribu, vi a alguien con una buena armadura y hice lo que cualquier persona hubiera hecho al ver a alguien con una arma en la mano. Guardé punto de reaparición. Aquí me saludé con la persona que era la que venía a visitar, que era Fer, que me puso que ya había llegado a la zona. Empezamos a hablar y apenas vi que había el elefante me recordé que él era el que se podía domesticar. Entonces yo pensé que iba a ser mi próxima domesticación. Y por eso hasta ahora ahí me iba a funcionar el trigo que había recolectado antes. Sí, me di cuenta, le puse ahí. Así que decidí empezar a equiparme el trigo, me lo puse en la mano y empecé a domesticar al elefante. Necesitaba una silla de montar para poder montar y me recordaba que tenía como 2, sí tenía una. Entonces me la equipé también y se la puse. Y ahora en la tribu hay un elefante también. Vi a la persona y me di cuenta que era alguien de nuestra tribu, la persona que tenía la gran armadura, el escudo y estaba armado. Vi una gran estructura atrás y pensé que era la base o la casa de la tribu. Vamos adentro, me puso y decidí pues aceptarlo porque ahí fue cuando me di cuenta que sí era parte de nuestra tribu. Me di cuenta que había muchos espacios y que los muros no funcionaban de nada. Aquí empecé a ver un par de armas y yo dije, va a ser una gran estructura cuando entremos. Y hasta yo les puse que estaba bastante buena la construcción. Traté de subir, pero no sabía por dónde. Habían escaleras, puertas, armas arriba. No daba mucho dónde era la entrada. Vi que el de la armadura se puso en la torreta y esas paredes de pinchos hacen daño. Me dijo que había que decorarla ya que era solo un círculo. Y yo dije que le iba a decorar. Y mi mayor decoración fue poner una silla y una diana. Solo para disparar y ya. No puse muchas cosas. La decoración básica de cualquier hombre. Descuidé un momento, salí afuera de la base después de haberla decorado, empecé a construir, a recolectar materiales para seguirla ampliando. Y en lo que me descuidé de la nada llega una persona que no era parte de la tribu y me mata. Lo bueno es de que aquí tenía mi punto de reaparición.
que fue bueno lo que hice. Entonces decidí aparecer en la cama que ya estaba dormido. Y rápidamente me di cuenta que él ya la estaba destruyendo. Decidí huir, traté de defenderme, pero me di cuenta que mis ataques no le bajaban nada. Me monté en mi caballo y empecé a huir. Quería ver si Fer y las otras personas de la tribu estaban bien, así que no decidí abandonarlos. Empecé a caminar alrededor y él trató de seguirme, pero al darse cuenta que yo era más rápido, decidió dejar de seguirme. Aquí me topé con una persona, no era parte de su tribu ni era nadie conocido, era otra persona totalmente diferente. Y la persona que me estaba siguiendo me empezó a tirar flechas. Vi dónde estaban las personas y me di cuenta que seguía a Fer ahí. Entonces me dio miedo y decidí ver si podía ayudarlo o hacer de que escapara. Empecé a tratar porque me había dado cuenta que podía domesticar un león, pero no me recordaba bien y era con un pase. Eso es muy pay to win, pero bueno. Después de eso decidí empezar a modificar para ponerme para pelear. Miré un poco a mi alrededor y me di cuenta que había otro elefante. Y como el otro elefante se había acabado ya, yo pensé que a este punto ya estuviera desvivido por aquella persona que me desvivió a mí. Empecé a curarlo, lo domestiqué y me di cuenta que ya no tenía sillas de montar. Entonces tenía que crear una. Aquí le puse a Fer si estaba bien para ver si todavía tenía que regresar por él. Porque pensaba que por el elefante, si llegaba en el elefante iba a intimidar a la persona que a este momento todavía me estaba siguiendo. Y me di cuenta que Fer seguía en la tribu y estaba conectado. Entonces decidí obviamente ir a ayudarlo. Y decidí empezar a equiparme bien. Después de haber creado una armadura, estaba a punto de ponerle la silla cuando llegó la persona. Les dije que todavía me seguía. Llegó y pensé que iría por mi caballo, por mí, pero no. Me empezó a pegarme a mí y a mi elefante. Y me di cuenta que yo tenía un animal mucho más grande que él. Y él seguramente no sabría si mi elefante podía atacar o no. Porque lo malo que tienen los elefantes es de que son muy grandes y sirven para intimidar. Pero no le encuentro una utilidad porque no pueden atacar. Solo es un vehículo y ni siquiera es más rápido que un caballo. Me empezó a atacar, me tiraba flechas por todos lados y encima me venía siguiendo un elefante. Yo solo quería venir a ayudar a Fer y que escapáramos o fuéramos lejos. Y me di cuenta que mi otro elefante seguía vivo, seguía ahí. Las estructuras que habían antes, todas habían estado destruidas. Él no perdió el tiempo y empezó a matar a todas las personas que habían aquí y a destruir todas las estructuras. Mi elefante seguía ahí y ya no encontraba a Fer. Decidí ver dónde estaba y tampoco lo miraba en el mapa. Solo había una persona a lo lejos. Decidí alejarme porque me seguía. Y en el camino me topé a Fer. Y traté de hacer de que se subiera el elefante de alguna forma. No sabía si podían haber más de dos personas, más de una persona montando el elefante. Sube, le dije yo para ver si podía. Pero lo traspasaba y nos seguían disparando. Y luego me dijo de que me fuera, de que él vería qué pudiera hacer para sobrevivir. Vete, me dijo, y no traté de cuestionarlo porque le decía suerte. Me puso XD por alguna forma y nos seguía atacando. Decidí alejarme en el elefante para tratar de sobrevivir todo lo que pude. Pero después de esto ya no encontré nada interesante y me dijo que le aceptara solicitud de amistad, entonces se la acepté. La verdad es que este juego me encantó, estuvo muy bueno, lo volvería a jugar, me divertí bastante. Bueno, suscríbanse, gente.